Hola, ¿cómo andan? Bueno, acá nos encontramos otra vez, esta vez para charlar sobre la penúltima clase que vamos a dar antes del parcial. Nos quedan esta y otra y con esto vamos a terminar la mayor parte de la cursada, que son 8 semanas, ¿sí? 8 clases, 8 semanas. Es bastante largo, ya sé, han estado trabajando mucho. eh, Así que bueno, vamos adelante con esto y que sepan que quedará no una parte similar, sino un poco más cortita, ¿sí? De 6 semanas antes del segundo parcial. Ya en estos días vamos a ir contándole más detalles sobre el examen, pero bueno, estén tranquilos y sepan que, sobre todo, que vamos a trabajar sobre los conceptos más importantes, que van a tener tiempo bastante para repasar y que además, bueno, pueden seguir preguntándonos todas las cosas que necesiten, ¿ok? Así que bueno, vamos con el texto relativo a los partidos políticos de Malamud, que es un texto muy largo, no lo van a poder abordar en una sola sentada, van a tener que tomárselo con calma. Y además también acá en la presentación y en la explicación pretendemos eh, como resaltar o identificar aquellos debates más importantes y aquellos que no mencionamos en esta presentación no nos parece lo más relevante del texto. Por otro lado, hay una parte del texto relativa a los partidos políticos en Argentina que vamos a abordar a partir de los trabajos prácticos. Así que, bueno, esa parte, si quieren, también la vamos a ver en más detalle dentro de unos días a lo largo de la semana. Así que, bueno, voy a explicar entonces la parte relativa a los partidos políticos en general y a los sistemas de partidos en particular. Sepan que este texto es un texto muy clasificatorio en el sentido de que pretende incluir en él todo lo que la ciencia política ha dicho sobre los partidos políticos, con una ambición bastante enciclopédica en ese sentido. Y no tendría demasiado sentido que ustedes se quedaran con los detalles de cada una de las clasificaciones que propone Malamud, sino más bien que cada una de esas clasificaciones y cada uno de los tipos o subtipos o categorías que él aborda les sirva como para ir viendo el partido político desde un punto de vista diferente y sobre todo para captar que hay muchos tipos de partidos políticos distintos, con características distintas, y que, bueno, algunas son aplicables, por ejemplo, a los partidos políticos de Argentina y otras son aplicables a los partidos políticos europeos y otras a los americanos. O sea, la clasificación que intenta hacer Malamud es para todos los partidos políticos de las democracias occidentales, por eso algunas categorías les pueden resultar más familiares y otras les pueden resultar más extrañas. Como siempre, aquello que les resulte menos familiar, por favor lo preguntan en los foros y en el encuentro que tenemos todas las semanas por Zoom. Eh, y esta semana en particular no demoren demasiado en leer el texto, así aprovechamos justamente este encuentro de Zoom, ¿sí? Así que bueno, sin más, voy a, como siempre, a proponerles un trabajo a partir de una presentación de PowerPoint que después se la voy a dejar. Vamos entonces. Lo primero que se pregunta Malamud en su libro es un poco cómo es que surgen los partidos políticos. ¿Sí? Los partidos políticos como agrupaciones que tratan de, en el marco de, primero, incipientes democracias y después ya a lo largo del siglo XX en democracias más plenas, son como agrupaciones que hacen un vínculo entre la sociedad y el sistema político, ¿sí? La sociedad y el gobierno, la sociedad y el Estado. ¿Por qué surgen? Se pregunta este autor. Bueno, él dice que surgen básicamente como consecuencia de la masificación de las sociedades. ¿Sí? Esta idea que ya habíamos visto cuando hablamos de la democracia, que las democracias contemporáneas, a diferencia de las antiguas democracias clásicas, ¿sí? En Grecia, no son democracias directas, sino que son indirectas. ¿Qué quiere decir esto? Que uno elige un conjunto de representantes y esos representantes después expresan
las preferencias de sus representados en el sistema político, en el gobierno, ¿sí? A través sobre todo del poder ejecutivo, ¿sí? De los presidentes, primeros ministros y del poder legislativo. Entonces, básicamente, la masificación, o sea, el crecimiento poblacional, la cantidad de habitantes de los países fue creciendo y cada vez se fue haciendo más difícil pensar en una situación de democracia directa. Y por eso se empezó a pensar en una democracia representativa, indirecta, y los partidos políticos son son las únicas organizaciones que han tomado un rol en el marco de esa representación. Es decir, los partidos políticos son las organizaciones que permiten la existencia de la democracia en tanto y en cuanto son los vehículos de esa representación, ¿sí? Sin embargo, los partidos políticos nacen antes de la generalización o sistematización de los regímenes democráticos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿sí? Los primeros partidos políticos surgieron en el marco de las monarquías parlamentarias, en los primeros parlamentos que eran órganos asesores de las monarquías en Europa, ¿sí? En los sistemas monárquicos parlamentarios europeos, siglo XVIII, y surgieron originalmente como facciones. Facciones se denominan como las internas, ¿sí? Lo que coloquialmente se denomina internas partidarias, ¿sí? En ciencia política se denominan facciones partidarias, es decir, líneas de pensamiento similar adentro de partidos políticos con una etiqueta formal, ¿sí? Ustedes saben que los partidos políticos actualmente tienen diferentes líneas internas y muchas de ellas incluso tienen un liderazgo claro. Entonces, los primeros partidos surgen como facciones adentro de esos primeros parlamentos que asesoraban al rey. Sí, eran como grupos de vista con puntos de vista similares entre los nobles o entre las autoridades más importantes que estaban presentes en ese parlamento, que todavía no era elegido democráticamente, sino que era una élite la que se representaba ahí, y eran grupos o subgrupos que pensaban similar adentro de esas asambleas parlamentarias. Obviamente, a medida que a finales del siglo XIX empiezan a posibilitarse el surgimiento de la representación de otro tipo de grupos sociales que habían estado excluidos hasta ese momento, o sea, en la medida en que la democracia deja de ser una democracia elitista y pasa a ser una democracia de sufragio universal, ahí aparecen otro tipo de partidos políticos que no estaban antes representados en los parlamentos, sino que surgen de la sociedad. O sea que hay como una especie de doble vía de surgimiento, ¿sí?, de los partidos políticos. En todo caso, lo que es importante es que la creación de estas asociaciones representativas, que son los partidos, en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, ayudan y permiten el robustecimiento de una sociedad pluralista. ¿En qué sentido? En el sentido de que organizan distintos puntos de vista que pueden coexistir. Esa es la idea del pluralismo, ¿sí? Una sociedad donde hay diferentes grupos que piensan diferente, la idea de Chevorski, ¿sí? Sí, que no se matan mutuamente, que coexisten, que pueden llegar a acuerdos, que pueden conversar u oponerse electoralmente sin llegar al caos, ¿sí? Entonces, la importancia de los partidos como el vehículo que permite ese pluralismo. En esta línea, la idea de representación política, ¿sí? Los partidos como materialización de esa idea de permitir la existencia, la plasmación efectiva, real de esa idea de representación política, porque permiten representar la voluntad del pueblo, ¿sí?, y hacen posible la decisión estatal. Acá tenemos una cita de Francesi donde expresa un poco lo que yo estoy diciendo de forma un poquito más estilizada, así que a través de los partidos políticos se codetermina la formación de la voluntad civil, o sea, la sociedad en tanto puede agruparse en formas de pensamiento similar en diferentes grupos, se puede organizar sin que sea una cacofonía caótica toda esa forma de pensar, y expresan un poco esa materia prima en lógicas mucho más ordenadas.
del texto vamos a ver todo el tiempo que el autor lo que nos propone es organizar en diferentes categorías el pensamiento acerca de los partidos políticos, ¿sí? Yo voy a ir acompañando las diferentes categorías que él propone, pero siempre tengan en cuenta que esto es como una forma de organizar el pensamiento que nos permite captar un mundo complejo en términos de la realidad de los partidos políticos. Es decir, que las categorías que vamos a ver no son excluyentes, no se excluyen mutuamente, sino que en la realidad, en la historia de las sociedades en general, se puede encontrar más de una de estas posibilidades en un mismo momento histórico o en diferentes momentos históricos. Entonces él dice, bueno, se pueden agrupar en tres las teorías que explican el surgimiento de los partidos políticos en los distintos países, ¿sí? La primera es la que yo estaba explicando anteriormente, sí, que es la teoría institucional, es decir, hay un montón de autores que dicen que los partidos políticos surgen en el marco de los parlamentos del siglo XVIII y del siglo XIX para coordinar las tareas de la asamblea, ¿sí? Adentro de una asamblea que todavía era una asamblea elitista, no democrática, para poder organizar diferentes grupos con pensamiento similar y así organizar el funcionamiento de dicha asamblea. Otros autores, como Lipset y Rockham, sí proponen un surgimiento diferente de la historia, y la teoría de Lipset y Rockham me voy a detener un poco porque es una teoría que, si bien explica sobre todo los acontecimientos históricos europeos, es una teoría que ha tenido un enorme peso explicativo para entender el funcionamiento de las lógicas de conflicto en las sociedades y su captación por los partidos políticos. Lo que dicen estos autores es que a lo largo del siglo XVIII, XIX, siglo XX, en las sociedades que en esos momentos transitaban una serie de grandes procesos históricos, como fueron el paulatino desarrollo de la revolución industrial y la paulatina consolidación del capitalismo, ¿sí? Como uno de los procesos históricos. Otro de los procesos históricos, la creación de los estados-nación, ¿sí? La creación de los estados modernos que ya vimos nosotros cuando vimos el texto de Weber, y lo que implicó esta consolidación de los estados modernos como monopolio de la violencia legítima en un territorio determinado, con un poder centralizado, y con lo que comentaba Oslak sobre la creación de identidades nacionales, ¿sí? O sea, todo eso también son procesos que tuvieron lugar en los siglos XVIII, XIX y XX. Y también la separación de la Iglesia y del Estado, la urbanización de los países, ¿sí? La gente que empezó a dejar las tareas agrícolas y pasar a vivir a las ciudades con enormes procesos de migración. Bueno, todos esos grandes procesos que se dieron a lo largo de mucho tiempo, ¿sí? Generaron conflictos sociales, ¿sí? Porque los gobiernos, cuando cuando tomaban decisiones, favorecían diferentes intereses, ¿sí? Podía favorecer a aquellos que estaban en el campo versus los de la ciudad, podía favorecer a los trabajadores en contra de los capitalistas burgueses. O sea, que estos autores lo que dicen es que estos procesos generaron como bandos en las distintas sociedades, ¿sí? Gente que apoyaba el capitalismo en tanto comerciante o en tanto empresario, y gente que era sometida por el capitalismo como trabajador, y entonces ese proceso capitalista generaba como una ruptura social con dos bandos con intereses diferentes, ¿sí? Trabajadores y burgueses, pero también gente que pretendía sostener el poder de la Iglesia en el Estado y gente que estaba en contra, y también gente que vivía en las ciudades y vivía en el campo. Como que en el desarrollo de esos procesos fueron dividiendo la sociedad cada vez en dos bandos, y que además esos dos bandos fueron conscientes de sus intereses comunes y de que tenían un enemigo enfrente, y esos intereses comunes se cristalizaron en lógicas partidistas, ¿sí? Los partidos políticos fueron la expresión material de esos intereses. Entonces, estos autores dicen que estas rupturas y esta plasmación de esas rupturas en partidos políticos fueron una de las lógicas históricas que dieron lugar a los partidos políticos. Los partidos políticos surgen como consecuencia de estos intereses
adversos, de estos intereses encontrados. Y lo que hicieron los partidos políticos simplemente es captar esas oposiciones, plasmarlas en su ideología y cristalizarlas en etiquetas partidarias, darle una lógica organizacional, ¿sí? Entonces, otra forma de surgimiento de los partidos políticos, según sus autores, es por estos grandes procesos históricos que se van plasmando en la arena política. Una tercera vía de surgimiento también de los partidos políticos, según otro grupo de autores, es, bueno, como una especie de consecuencia natural del desarrollo de las sociedades, ¿sí? De esta idea de modernización y esta idea de que en este desarrollo de las sociedades hay diferentes organizaciones que cumplen diferentes fines, ¿sí? Y en los procesos de modernización de las sociedades, los partidos políticos cumplirían una serie de fines, ¿sí? De funciones, de tareas que le otorgan un lugar privilegiado, sobre todo en esta interlocución entre el Estado y la sociedad, ¿sí? Como dije al principio, no se puede decir que ni la primera es verdad, o sea, la teoría institucional no es más cierta que la propuesta por Lipset y Rocan, ni es más certera que la lógica, lo que proponen las teorías del desarrollo. Prácticamente se pueden verificar los tres procesos en términos históricos y estas miradas son miradas complementarias y las tres explican por qué surgen los partidos. Bueno, más allá de por qué surgen, ¿sí? También podemos preguntarnos qué son los partidos políticos, ¿sí? ¿Qué los caracteriza? Perdón, ¿qué los caracteriza? Y nuevamente acá el autor propone tres miradas distintas para explicar qué caracteriza a los partidos políticos. Y nuevamente, como dije antes, las tres son relativamente ciertas, ¿sí? Por un lado, podemos decir que a los partidos políticos los podemos caracterizar en función de a qué grupos sociales representan. O sea, en la idea de que los partidos políticos podríamos pensar que representan a determinados grupos sociales y a otros no. Sin embargo, acá hay como dos miradas opuestas que son muy interesantes y que además tienen una plasmación geográfica histórica relativamente clara, ¿sí? Que es un poco las dinámicas un poco diversas de surgimiento de los partidos en Europa y en América, sobre todo en América Latina, ¿sí? Podemos decir que en Europa se dio más una dinámica, como explican Lipset y Rocan, de partidos como portadores de identidades de clase. O sea, los partidos como vehículos de divisiones sociales en una sociedad que estaba estratificada en clases, ¿sí? Podemos explicar mucho más claramente la historia de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, europea, desde el punto de vista de los partidos, como los partidos representando claramente a un grupo social o claramente a otro, ¿sí? Esta idea, sobre todo, de los partidos más elitistas, ¿sí? Los partidos que representan primero a los terratenientes, luego a los comerciantes liberales, versus los partidos que empiezan a surgir a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como los partidos comunistas, partidos socialistas, que representan a los obreros urbanos, fruto de la lucha por los derechos que no se registran en los primeros momentos del desarrollo industrial y capitalista, ¿sí? Entonces, una lógica de desarrollo de los partidos europeos más centrada en la idea de el partido representa o a una clase o a otra. Sin embargo, en el caso americano podemos ver justamente que los partidos cumplieron un rol distinto a este, y eso también se explica un poco por lo que ya hemos comentado algunas veces, que en Europa los estados, o sea, desde un punto de vista weberiano, los estados modernos preexisten casi en un siglo, 2 siglos, 3 siglos al surgimiento de la democracia, ¿sí? O sea, en el siglo XVII España es casi un estado moderno, tiene control sobre el territorio, levanta impuestos, organiza la vida de sus ciudadanos, pelea contra otros estados en una lógica militar, ¿sí? En cambio, no podemos decir lo mismo de Argentina en el siglo XVII. ¿Sí? Argentina, como ya vimos, recién a finales del siglo XIX, empieza lentamente a consolidarse como un estado muy
limitadamente todavía a finales del siglo XIX. ¿Por qué esto es importante? Porque en realidad en América Latina la consolidación del Estado y el surgimiento de los partidos políticos de masas y el surgimiento de la democracia ocurren prácticamente en los mismos años, a diferencia de Europa, ¿sí? Entonces los partidos en América Latina no son tanto la expresión de una clase política adentro de un Estado que ya está consolidado, como pasa en Europa, sino son un poco también la expresión y la voluntad de consolidar ese Estado naciente. Por eso los partidos políticos más importantes, y lo vemos en Argentina como el radicalismo y el peronismo, son partidos políticos mucho más amplios que representan a más de una clase social, a más de un sector social, y que el propio partido es como una forma de aglutinarlos, como una lógica de integración policlasista, ¿sí? Que no potencia, sino que borra las diferencias de clase, y es como una arena donde se procesan esos conflictos de clase. En vez de procesarse esos conflictos de clase, un partido contra otro en un marco electoral, se procesan adentro del mismo partido político como diferentes internas de ese partido. Entonces ahí vemos que históricamente tenemos como dos fenómenos, ¿sí? Algunos partidos políticos que son claramente expresiones de clase y otros partidos en Europa y otros partidos políticos en América que justamente son expresiones de una voluntad de integración de varias clases sociales. Las dos cosas son ciertas, ¿sí? En lógica de su base social también podemos encontrar en la historia partidos campesinos, ¿sí? En Asia sobre todo, ¿sí? En la India, partidos que representan los intereses de los campesinos como grupo social, o partidos étnicos también, como vemos en un montón de continentes, partidos que tienen vinculaciones étnicas, incluso religiosas, ¿sí? En este caso, bueno, esta idea de que los partidos calcan, ¿sí? Calcan las características sociales del grupo al que quieren representar. Y otros, en vez de calcarlas, generan como un aglutinamiento. Estas son algunas referencias respecto de la idea de los partidos como base social. Podemos verlos también desde otro punto de vista. Podemos decir que los partidos lo que representan es un punto de vista ideológico, ¿sí? Esto es bastante evidente para ustedes y es como la forma más habitual de clasificación de los partidos políticos, ¿sí? Los partidos a la derecha o los partidos a la izquierda. Partidos de derecha, partidos de izquierda, que ha sido como la organización más generalizada de los partidos desde la Revolución Francesa, ¿sí? Básicamente las características de los partidos de izquierda suelen ser aquellos partidos que le dan mucha importancia al rol del Estado con un objetivo de potenciar el principio de igualdad y de reparto de la riqueza y de cambio social para el reparto de la riqueza entre los diferentes grupos, o sea, partidos que buscan sociedades más achatadas, con menos diferencias de clase, y los partidos de derecha que generalmente lo que buscan son sociedades donde reine más la competencia, donde el mercado es más bien el gran ordenador de las diferencias sociales en vez del Estado, el mercado, y que predomina o que pone por delante la libertad del individuo, ¿sí? Antes que la lucha contra las desigualdades materiales. Así que por su orientación ideológica, las categorías más clásicas, partidos de izquierda, partidos de derecha. Desde este punto de vista también podemos ver partidos moderados, ¿sí? O partidos antisistema. En estos días, ¿sí? Justo el día de hoy, bueno, vemos un montón de agrupaciones partidarias o cuasi partidarias que pugnan por cuestionar la propia existencia del juego democrático, ¿sí? Entonces, bueno, podemos clasificar los partidos también de esta manera. Los partidos moderados son aquellos que se atienen a las reglas constitucionales, electorales, legales de un país, que no las cuestionan y pretenden
funcionar por adentro de esas reglas, y los partidos antisistema, aquellos partidos cuya principal bandera es la lucha contra ese sistema, sea de extrema izquierda o de extrema derecha. ¿Sí? Los partidos anarquistas sería una expresión de la extrema izquierda, los partidos fascistas, ultranacionalistas serían una expresión de los partidos antisistema por la extrema derecha. Por otro lado, también se puede caracterizar a los partidos en función de su estructura organizativa, ¿sí? Como organizaciones que se asimilan a las burocracias estatales, que tienen sus propios objetivos y que tienen una forma estructural, institucional específica, ¿sí? Eso también caracteriza a los partidos políticos en tanto organización, ¿sí? Los partidos políticos son organizaciones y todas las teorías sobre la organización de los grupos, ¿sí? Se aplican a los partidos políticos. Entonces, hemos visto ya los partidos según su origen, cómo surgieron los partidos, y los partidos según sus características, ¿sí? Se caracterizan porque representan una base social o no, porque tienen cierta orientación ideológica y porque son una estructura institucionalizada, organizada, formal. Ahora hay dos autores que nos proponen un análisis de los partidos políticos con una lógica histórica, ¿sí? Y que es interesante porque nos da otras claves de análisis bastante buenas respecto de cómo funcionaron los partidos políticos a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Katz y Meyer son dos autores que proponen una clasificación de los partidos en esta lógica histórico-organizacional y que miran como una especie de dinámica evolutiva de los partidos desde el siglo XIX hasta hoy a partir de cómo se vinculan con el Estado los partidos políticos, ¿sí? Entendiendo que efectivamente los partidos son una organización que se mueve entre la sociedad y el Estado en una lógica de ida y vuelta. Pero según diferentes momentos históricos vamos a encontrar partidos más vinculados o centrados o posicionados en la sociedad y otros partidos más, otros momentos históricos más cercanos a la lógica del funcionamiento estatal. Vamos a ver cómo es esta dinámica histórica según lo que plantean ellos, que dicen que es una dinámica que se retroalimenta, ¿sí? Que tiene ciertas lógicas como secuenciales. Estos autores proponen 4, pero vamos a ver en este apartado solamente 3 formas de organizarse los partidos a lo largo de la historia. Aquellos partidos que existieron a fines del siglo XIX, en esas democracias elitistas, donde todavía no había sufragio universal, donde los partidos no representaban a las mayorías de la sociedad, sino que representaban a ciertos grupos con mayor poder, ¿sí? Fin del siglo XIX, principio del siglo XX, ellos lo denominan partidos de notables que donde encontramos un papel importante de ciertas familias, ¿sí? De la élite, ¿sí? Unas pocas, que eran las que realmente eran representadas por estos partidos y que son los que las financian y los que las estructuran. Y una lógica de representación, ya que hemos hablado antes de representación, en la cual los partidos solo representan formalmente a la sociedad, en el sentido de que buena parte de esa sociedad todavía no expresa su opinión, porque no hay todavía sufragio universal. O sea que en estos partidos de notables, las personas que en las cámaras dan su punto de vista y votan en un favor o en otro, no están realmente representando los intereses de la sociedad, sino que bajo el lema de buscar el bien común, lo que representan son sus propios intereses de elitistas, ¿sí? de clases más poderosas. Estas personas no están demasiado condicionadas por una agenda, justamente por esa ausencia de representación real, ¿sí? Y bueno, van tomando decisiones en las cámaras en función de lo que buenamente van considerando.
¿Cómo se ingresa en estos partidos? Bueno, el mecanismo de ingreso a estos partidos de notables que existían a finales, que eran todos los partidos existentes a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿sí? O sea, caracterizamos a todos los partidos que existían en los diferentes países antes del sufragio universal como partidos de notables. Se ingresaba por cooptación, o sea, los propios partidos llamaban a diferentes personalidades porque les interesaba que formara parte de sus filas, porque eran personas con poder, con contactos, con posibilidades interesantes para el grupo. ¿Qué pasó? Bueno, que en algún momento entre 1905, 1910 y 1940 y pico, 1950, casi todos los países del mundo pasaron a considerarse democracias más o menos plenas, en el sentido de que las grandes mayorías empezaron a estar incorporadas en las lógicas electorales. O sea, de pasar a votar una minoría de la población en censos a donde solo se llegaba porque se tenía cierta cantidad de dinero, cierta cantidad de tierras o cierta importancia política o económica, todos los adultos mayores de la sociedad empezaron a votar. Cuando eso ocurre en paralelo preexistían a esa situación organizaciones que generalmente eran de tipo sindical o a veces también política, pero que no tenían representación en el gobierno, sino que estaban en la sociedad civil, que se venían organizando desde finales del siglo XIX en una lógica con bastante represión por parte de los gobiernos. ¿Sí? Los gobiernos empiezan a tolerar la existencia de estos grupos que eran comunistas, socialistas, anarquistas, por la fuerza que empiezan a tener y por el peso que empiezan a tener en las diferentes sociedades. ¿Sí? Entonces, ahí surgen estos otros partidos que no venían de los parlamentos que ya existían, sino que surgen desde la sociedad civil y que cuando se habilita el voto mayoritario consiguen la suficiente cantidad de votos como para entrar en las cámaras. Es una especie de conquista de los parlamentos por parte de grupos de la sociedad civil que preexistían. Estos partidos, que como en Argentina, por ejemplo, fue el Partido Radical, sí, pero puede ser el Partido Laborista en Inglaterra, pueden ser todos los partidos de izquierda en los distintos países europeos y americanos, ¿sí? Empiezan a acceder a la posibilidad de representar a sus grupos sociales en el marco de las cámaras. Y para ello necesitan organizarse de forma muy exhaustiva, ¿sí? Porque como eran grupos que representaban a grandes cantidades de gente, a diferencia de los partidos de notables que representaban a unos pocos, necesitan hacer una arquitectura institucional muy amplia, muy jerarquizada, con una especie de burocracia donde había, no sé, representantes en todos los pueblos que después llevaban un representante a nivel regional, que después llevaban un representante a nivel nacional, y toda una cascada ¿sí? de representantes territoriales que permitían canalizar el punto de vista de las bases de los partidos hacia las élites partidarias, que eran las que realmente estaban representadas en las cámaras. Toda esta organización además surge de la mano de una voluntad de expandir la idea de la democracia, expandir la idea de la posibilidad de que las personas luchen por sus derechos, ¿sí? Con una lógica de adoctrinamiento. Entonces los partidos políticos son máquinas informativas que generan boletines, periódicos, todo tipo de medios de comunicación para expandir su punto de vista, ¿sí? Y por medio del adoctrinamiento captar cada vez más afines, ¿sí? Más personas afiliadas o que sean miembros del partido. Como eran partidos muy complejos y además que tenían una ideología bastante importante, sobre todo las ideologías de izquierda eran ideologías claras con objetivos políticos muy determinados, fueron generalmente partidos que en las cámaras votaron con mucha disciplina, ¿sí? Había disciplina de voto. Los diputados que salían por un partido no podían, como hacían con sus antecesores en los partidos de notables, no podían expresar la voluntad que ellos buenamente querían en las cámaras porque tenían un mandato de representación en términos de ideas mucho más claro. Entonces fueron los primeros partidos que impusieron la disciplina partidaria en las cámaras. Todos los diputados de ese partido tenían que votar igual. ¿Cómo se financiaban? Bueno, por medio de cuotas de afiliados
haciendo un montón de actividades adicionales. Muchos de estos partidos además habían nacido como mutuales o como organizaciones no de caridad, pero sí para responder a ciertos problemas de salud o educativos de sus miembros, ¿sí? Entonces tenían un montón de actividades adicionales a la propia representación política. Esto fue a principios de siglo muy importante, y conforme en los años 50 los estados después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a asumir y a generar lo que se denominó el estado de bienestar, o sea, el Estado empezó a hacerse cargo burocrática y financieramente de actividades de salud, de actividades educativas. Estas actividades pasaron de estar en la órbita de la sociedad civil a estar en la órbita del Estado, ¿sí? Los partidos políticos que tenían escuelas, que tenían salitas, que tenían clínicas, dejaron poco a poco de tenerlas, y pasó a existir una educación pública, una salud pública, en una lógica de conquista de esos derechos. O sea, estos propios partidos pretendían que el Estado hiciera eso, ¿sí? Y dejaron de llevar a cabo esas funciones en un ejemplo de su propio éxito, ¿sí? Tuvieron mucho éxito en la demanda de que el Estado se hiciera cargo de los derechos sociales y económicos de la sociedad, ¿sí? Durante los años 50, 60, 70 del siglo XX, los diferentes estados europeos y americanos cada vez amplían más su estado de bienestar e empiezan a hacerse cargo, a partir de los impuestos, de que funcionen una serie de derechos económicos y sociales que antes de la Segunda Guerra Mundial no eran funciones que el Estado tomaba a cargo. ¿Qué pasa en este proceso, años 50, 60, 70? Bueno, justamente que estos partidos de masas, estos partidos de izquierda, estos partidos que representaban los derechos de los trabajadores, tienen un montón de éxito. Y llegan al gobierno, y quedan en el gobierno durante muchísimo tiempo y implementan las medidas que querían implementar, ¿sí? Consiguen que el Estado garantice de verdad una serie de derechos económicos y sociales. Y son una especie de víctimas de su propio éxito, ¿sí? Porque se quedan prácticamente, para decirlo muy rápidamente, aunque no sea tan definitivo, en muchos casos se quedan sin banderas, porque las consiguen todas, ¿sí? Se quedan sin banderas en una sociedad, sobre todo en el caso europeo, que de los años 50 a los años 70 se achata en términos de desigualdades sociales y económicas un montón, y la sociedad empieza a ser mucho más homogénea que lo que era a principios de siglo, ¿sí? Entonces estos partidos que ya están adentro del gobierno, que ya están adentro de las cámaras, empiezan a modificarse, empiezan a cambiar, ¿sí? Y empiezan a ser una especie de profesionales de la política, porque ya llevan ahí 1, 2, 3 décadas ejerciendo estos roles, ¿sí? Y empieza a perfilarse, los partidos políticos empiezan a transformarse cada vez más en lo que se denominan los partidos cachol, o los partidos atrapatodo, los partidos profesionales electorales, ¿sí? Que son como profesionales de la política, son gente que sabe llevar a cabo esa tarea de comunicarse con la sociedad y representar los intereses de la sociedad en el marco de los gobiernos y de las legislaturas, y esos lo desarrollan de forma cada vez más profesional, más aceitada, y empiezan a romperse un poco los vínculos cotidianos de los partidos con sus militantes, con sus seguidores, y empiezan a generarse vínculos como más puntuales en los momentos electorales, ¿sí? Entonces los partidos que ya no tienen, sobre todo en el caso europeo, mucho más para conseguir, empiezan a buscar otras banderas, ¿sí? Más coyunturales, ¿sí? O otros problemas para resolver nuevos que van apareciendo, que ya no tienen necesariamente que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, que en buena medida ya están resueltos, ¿sí? Entonces empieza a haber una especie de partido en búsqueda de los problemas. Partido busca problema, ¿sí? Los partidos de masas había un montón de problemas que se solucionaron con la creación de partidos. Los partidos atrapatodos son, bueno, estamos en el poder, tenemos que representar a la sociedad, pero ¿cuáles son los problemas que nos conviene representar, ¿sí? Y ya se diluye un poco esta connotación ideológica, este vínculo ideológico entre la sociedad y los partidos, y empieza a haber partidos que representan problemas específicos, ¿sí?
y que además funcionan como partidos profesionales y que además empiezan a estar también bastante vinculados a la existencia de ciertos liderazgos personales, ¿sí? O sea, partidos que se asemejan un poco más a los partidos que vemos hoy, ¿sí? Partidos que tienen una ideología, pero que es una ideología más mestiza, más compleja, que generalmente están muy traccionadas por personalidades carismáticas, que tienen mucho poder y que sobre todo se activan en los momentos electorales. Entonces la idea de partido profesional electoral sería la caracterización o el resultado de la evolución de los partidos de masas, pero sobre todo los partidos de notables, pero sobre todo los partidos de masas en los últimos años del siglo XX, ¿sí? Partidos además que empiezan a estar financiados por el propio Estado, ¿sí? Los Estados le dan a los partidos políticos una cantidad de financiamiento para que puedan hacer propaganda, subsistir, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, esa evolución histórica también muy interesante para entender la situación de los partidos. Bueno, entonces, llegados a este punto, nos preguntamos entonces, ¿qué es un partido político? Bueno, Malamud propone una definición muy mínima, ¿sí? Que dice, un partido político es cualquier grupo político identificado con una etiqueta oficial, o sea, tienen que estar reconocidos, y que se presenta y puede sacar en elecciones libres o no candidatos a cargos públicos. Vamos poco a poco a explicar esta definición. Un partido político es un grupo político, ¿sí? Es un conjunto de gente. Son agrupaciones colectivas, ¿sí? No hay agrupaciones individuales que tienen una etiqueta oficial. O sea, un partido político tiene que estar reconocido por la legislación electoral, ¿sí? Tiene que tener un nombre, un estatuto, una serie de identificaciones partidarias que generen cierta afinidad y una serie de seguidores, cuyo objetivo fundamental es ganar cargos públicos a través de las elecciones, ¿sí? Como hemos dicho, ha habido partidos políticos en momentos predemocráticos, por lo tanto, estas elecciones podían ser más o menos libres, podemos llamar partidos políticos a las agrupaciones previas a la existencia de sufragio universal en un país. Pero en todo caso tiene que haber algún tipo de competencia electoral, aunque sea competencia elitista o entre grupos que representan, como decíamos recién, o entre partidos de notables, ¿sí? Pero tiene que haber una competencia electoral. La competencia electoral es el objetivo principal de los partidos políticos que presentan candidatos, ¿sí? Personas que son miembros de sus partidos, a esta competencia electoral y el fin es el logro de esos cargos públicos. Hay una voluntad de poder ahí, hay una voluntad de llegar al Estado, ¿sí? Esta idea entonces de los dos principales objetivos de los partidos son la representación y el gobierno. O sea, la representación organizan a la sociedad para llegar al Estado, para lograr posiciones de gobierno y, una vez que están en el gobierno, para tomar decisiones que influyen en la sociedad. Es como un ida y vuelta, ¿sí? En esta ida y vuelta, o en esta subida y bajada, en esta lógica de representación que decíamos antes, los partidos hacen una serie de funciones, ¿sí? Tienen una serie de funciones. Una es la agregación y el filtro de las demandas. ¿Qué quiere decir eso? Una sociedad es muy compleja y tiene diferentes grupos que la integran con diferentes necesidades y prioridades, ¿sí? Lo que hacen los partidos políticos es como agregar estas demandas, o sea, acumular las demandas que son similares para poder ponerlas en común, ¿sí? Las agregan y las filtran, las ordenan. También son un vehículo de la movilización social. También los partidos políticos cumplen un rol no solo pasivo en la agregación de estas demandas, sino activo, ¿sí? Proponen cosas, movilizan a la gente, ¿sí? Generan propuestas, generan ideas, traccionan
los cambios sociales, proponen objetivos, ¿sí? Y sobre todo permiten estructurar el voto, o sea, permiten generar agendas definidas, ¿sí? Donde hay temáticas que se priorizan y temáticas que son dejadas de lado, ¿sí? O sea que en esto son también vehículos de la posibilidad de la contienda electoral. No podría haber una contienda electoral caótica, ¿sí? No podría haber una contienda electoral que estuviera desorganizada. Al organizar en agendas diferentes, en prioridades diferentes, en objetivos diferentes, lo que los partidos persiguen y encolumnar a la sociedad atrás de esas diferentes agendas, los partidos políticos permiten, hacen posible, en términos materiales, la competencia electoral. Eso, estas A, B y C, ¿sí? Estas tres funciones, si miramos los partidos desde la sociedad hacia el Estado. Ahora también podemos mirar los partidos una vez que ya están en el Estado, o sea, una vez que esas elecciones se producen, ¿qué permiten los partidos? Bueno, justamente los partidos son aquellos que reclutan a las figuras que terminan estando en los poderes ejecutivos y en los poderes legislativos de los distintos países. O sea que los partidos son el vehículo para reclutar las élites que llegan finalmente al Estado y al gobierno. Y también, en muchos casos, que reclutan las élites de las burocracias estatales, ¿sí? Las personas que están a cargo de los distintos ministerios, etc. Y una vez que están también en el gobierno, los partidos, en tanto gobernantes, toman decisiones, ¿sí? O articulan esas decisiones y en los debates de las cámaras hacen posible la existencia y la decisión de las diferentes políticas públicas. Bien. Hasta aquí entonces un poco las grandes consideraciones respecto de los partidos políticos en sí mismos. Ahora quiero hacer unas pocas consideraciones no muy largas respecto de los sistemas de partidos, ¿sí? Y vamos a dejar para el final, para trabajar durante la parte práctica, el debate sobre los partidos políticos en Argentina. Entonces, algunas consideraciones breves acerca de los sistemas de partido. Bueno, ¿qué son los sistemas de partidos para empezar? Este es un concepto que generalmente a ustedes se les complica un poco porque la noción de sistema de partido, a diferencia de la idea de partido político, que es un concepto que todo el mundo maneja y entiende, la idea de sistema de partidos es un concepto mucho más típico de la ciencia política y no es tan utilizado ni en la prensa ni coloquialmente, ¿sí? Entonces es importante que entiendan bien a qué nos referimos cuando hablamos de sistemas de partidos. Los sistemas, se llama sistema de partidos al conjunto de partidos políticos que hay en un país determinado en un momento histórico determinado. No a cada partido de forma individual, sino a la suma de todos los partidos políticos, al conjunto de los partidos políticos que se mueven entre sí en una lógica de cooperación y competencia. O sea, todos los partidos de Argentina hoy, ¿sí? El Frente de Todos, Cambiemos, los partidos de izquierda, algunos partidos liberales, ¿sí? Son un conjunto de partidos que conforman el sistema de partidos argentina hoy y que funcionan entre sí con una lógica de cooperación y competencia. En general, perdón. En general, necesito que dejes de hacer ruido, Pablo, porque me estoy desconcentrando. Ya termina, te espero.
Entonces, seguimos. Los sistemas de partidos, entonces, podemos ver que los partidos políticos, entonces, se diferencian de otras organizaciones, ¿sí? Porque no tienen el monopolio de la representación o de la función que buscan, sino que compiten en un espacio bastante libre, ¿sí? Por el voto de las sociedades, y que además su accionar está condicionado por las normas electorales y jurídicas de cada uno de los espacios donde se representan. Entonces, las corrientes de interacción que se dan entre los distintos partidos políticos dan lugar a un conjunto que se denomina sistema de partidos, ¿sí? Que es un conjunto de partidos interrelacionados y que tiene una serie de características. O sea, los sistemas de partidos, o sea, este conjunto de partidos políticos que está vigente en un momento dado, en un país dado, puede ser objeto de estudio, ¿sí? Y puede predicarse de estos sistemas de partidos un conjunto de características, ¿sí? Por ejemplo, de los sistemas de partidos, ¿sí? Se puede hablar de su volatilidad. O sea, podemos decir que un sistema de partido es más volátil o menos volátil en función de los cambios que se producen de una elección a la otra, ¿sí? O sea, podemos decir, por ejemplo, que de la elección de 1999 en Argentina a la elección del 2003 en Argentina se generó una enorme volatilidad en el sistema de partidos. ¿Por qué? Porque del 99 al 2003 aparecieron partidos nuevos, partidos que habían aparecido en la elección del 93, en la del 2003 aparecen fraccionados, o sea, cuando de una elección a otra hay grandes cambios en los partidos que se presentan a las elecciones y que compiten por el voto, se habla de que existe volatilidad en ese sistema de partidos. Por otro lado, también se puede ver sistemas de partidos que a lo largo del tiempo permanecen muy estables, ¿sí? Les puedo dar otro ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, en España hubo un sistema bipartidista, ¿sí? De un partido de centro derecha y un partido de centro izquierda, desde la Constitución del 78 hasta 2008, ¿sí? Hasta la crisis financiera del 2008, donde dos grandes partidos se repartían y alternaban el poder. Con la crisis financiera del 2008 y las revueltas que hubo sociales, aparecieron dos partidos nuevos en España. Y entonces ahí el poder, en vez de repartirse entre dos, empezó a repartirse entre cuatro, y la dinámica de competencia política cambió absolutamente, ¿sí? O sea, también fue una cuestión de volatilidad, ¿sí? Cambió de una elección, de un conjunto de elecciones a otra, la composición en términos de cuántos partidos y qué partidos. También se puede hablar de que los sistemas de partidos pueden estar más o menos polarizados. Por ejemplo, podemos decir que el sistema de partidos de los Estados Unidos, que son dos grandes partidos, está muy poco polarizado. Hay un partido de centro derecha y otro partido de centro izquierda, ¿sí? Pero no hay partidos que estén representados en las cámaras que sean extremos. O si los hay, están adentro de estos grandes partidos, ¿sí? En cambio, hay otros países donde hay expresiones, hay partidos comunistas o partidos de ultraderecha que acceden a las cámaras o acceden al gobierno, que se presenten a las elecciones en un país determinado, y ahí se puede decir que el sistema de partidos está mucho más polarizado, ¿sí? Encontramos partidos de extrema derecha y partidos de extrema izquierda. Luego hay un concepto que se utiliza mucho en ciencia política, que es el concepto de número de efectivos de partido, que lo que quiere decir es un índice que calcula el grado de partición de esa... O sea, cuántos partidos hay en un momento determinado en el gobierno o en una cámara, ¿sí? O en una votación. O sea, lo que va viendo es qué tan fragmentada está la representación
de las opiniones de la sociedad en diferentes partidos, en muchos o en pocos, ¿sí? Cuantos menos partidos hay, el NEP es más bajo, y cuantos más partidos hay, el NEP es más alto. También se puede hablar de la lógica de desproporcionalidad. ¿Sí? Ustedes saben que en la mayoría de los sistemas electorales no se capta el voto social de forma exacta, sino que hay una tendencia a favorecer a los partidos más grandes, ¿sí? Con una voluntad de permitir llegar a ciertos acuerdos, ¿sí? Entonces, en casi todos los sistemas electorales está lo que se denomina el sistema DONT, que es que los partidos que sacan más votos tienen proporcionalmente más bancas que los que sacan menos votos. O sea, esto hablaría de una lógica de desproporcionalidad de los sistemas de partidos. Pueden ser más desproporcionales, menos desproporcionales en función de esa fórmula DONT, si es mayor o menor. También podemos hablar que un sistema de partidos capta muchas dimensiones, muchos puntos de vista, ¿sí? Muchos clivajes, o pocos, ¿sí? Hay partidos que representan muchas propuestas sociales, muchas propuestas políticas diferentes, o ese sistema de partidos se concentra en muy pocas propuestas. O sea, lo que quiero decir es que el sistema de partidos, o sea, el conjunto de los partidos que existen en un momento determinado, se pueden estudiar como sistema y se pueden atribuir características a este conjunto de partidos. Pasamos a hablar un poco de lo que ha sido la principal clasificación de los sistemas de partidos y en la que más se suele utilizar y la que seguramente a ustedes les resulte más familiar, ¿sí? Que fue la propuesta por Sartori. Sartori hizo una propuesta para clasificar los sistemas de partidos, no los partidos, los sistemas de partidos. Y es una clasificación que nos permite hablar de qué tanta competencia hay o qué tan poca competencia hay en los partidos que existen en un momento histórico determinado, ¿sí? Y también pretende explicar qué tan estable es esa competencia o qué tan inestable y por lo tanto anticipar crisis y problemas. ¿Qué propone este autor? Bueno, a partir de una propuesta anterior de otro autor, de Duverger, que clasificaba los sistemas de partidos en tres, de un partido, de dos partidos o de muchos partidos, Sartori hace una clasificación un poquito más compleja y los clasifica así. Él dice, hay tres tipos de sistema de partido con un partido muy importante, con un gran partido, ¿sí? Tenemos los sistemas de partido único, ¿sí? Que son aquellos sistemas donde solo hay un partido. No sé, la Unión Soviética, China hoy. No hay más de un partido. Hay un gobierno con un solo partido. No hay competencia electoral, por lo tanto, no estamos en un sistema democrático, estamos en un sistema no democrático, pero no por eso, como ya dije antes, no se puede hablar de la existencia de partidos. Igualmente son partidos que se desarrollan en regímenes no democráticos, ¿sí? Entonces, aquellos lugares donde solo hay un partido se llaman sistemas de partido único y no hay competencia electoral ni democracia. Hay otros partidos donde hay un gran partido y un montón de partidos chiquitos. Pero estos partidos chiquitos no juegan un rol preponderante realmente. Estos partidos chiquitos, las reglas de ese sistema están dadas de tal forma que nunca llegan al poder, de verdad. El caso típico es el PRI de México, sí, que desde los años 30 hasta finales del siglo XX fue el único partido que gobernó en México, y era como una especie de partido-estado, todo pasaba adentro del partido, ¿sí? Y ningún otro partido podía llegar realmente al poder. ¿Hay otros partidos? Sí, pero no tienen ningún peso electoral, y este sistema se llama de partido hegemónico, y también es un sistema donde no hay competencia real y del que no se puede hablar demasiado claramente de una democracia, aunque hay autores que, por ejemplo, en el caso del PRI lo pueden contestar, pero generalmente son sistemas no democráticos. Ahora, hay una tercera situación donde hay un sistema de partidos donde hay muchos partidos, todos tienen posibilidades reales de llegar al gobierno,
pero por distintos motivos, durante un tiempo largo, hay un solo partido que siempre llega al gobierno en el poder ejecutivo, pero hay otros partidos representados en las cámaras, hay otros partidos que pueden, y esos mismos partidos opositores pueden tener representaciones, no sé, en municipios, en provincias, ¿sí? Pero hay un solo partido que recurrentemente gana las elecciones. ¿Esto es una situación democrática? Sí. ¿Ha pasado en muchos países? Sí. Ha pasado en países como, no sé, Japón, en Israel, en Suecia, en Italia, donde durante 10, 20, 30 años el mismo partido ganaba siempre las elecciones. ¿Eso quiere decir que no era una democracia? No, era una democracia. ¿Había otros partidos? Sí, había otros partidos. Antes de las elecciones no se sabía quién iba a ganar, no se sabía quién iba a ganar. ¿Y por qué ganaba siempre el mismo partido? Y porque capaz que lo hacía muy bien. Evidentemente por estar en el poder tenía una serie de ventajas, ¿sí? Pero también una serie de desventajas. Estar en el poder te permite controlar muchos recursos, pero también te desgastas, porque sos el que tomas las decisiones. Entonces, hay situaciones de partido predominante, donde hay muchos partidos, todos pueden llegar al poder, pero durante un determinado periodo de tiempo hay uno que gana muchas elecciones seguidas. Esto se llama sistema de partido predominante, está en un marco democrático y sí hay competencia electoral. ¿Cuáles son los sistemas bipartidarios? Bueno, aquellos sistemas donde hay dos grandes partidos que generalmente se alternan en llegar al poder. Reino Unido y Estados Unidos como los dos grandes representantes. España durante muchos años también, ¿sí? Dos grandes partidos, generalmente de centro-derecha, de centro-izquierda, de obreros, de burgueses, progresista, liberal, ¿sí? Que se van alternando. Aquí claramente hay democracia, claramente hay competencia y es un sistema con una competencia interesante, pero controlada, ¿sí? Son sistemas además que no suelen generar demasiadas crisis, son sistemas, los sistemas bipartidistas bastante estables, así como los sistemas de partido predominante. Son sistemas estables que suelen mantenerse igual durante muchos periodos de tiempo. Cuando hay tres grandes partidos, ¿sí? Hasta 4. Bueno, cada vez se va resintiendo un poco esta estabilidad, porque cuantos más partidos luchan por el poder, menos cuota, en términos de porcentaje, tienen esos partidos y más compleja se vuelve la competencia, ¿sí? Entonces, a medida que que vamos generando o que vamos observando que hay más cantidad de partidos que tienen una cuota importante de poder, 15, 20, 25% de cuota de poder y que se reparte entre varios, entre 3, entre 4, las dinámicas de competencia son un poco más complejas, son un poquito menos inestables y ya si hay 4, 5, 6, 7 partidos que compiten por el poder, lo que estamos es una competencia muy extrema, bastante caótica y muy atomizada, ¿sí? Entonces, en aquellos sistemas de partidos que encontramos estas configuraciones, obviamente estamos en democracias, obviamente hay competencia, pero diríamos que hay demasiada competencia, ¿sí? Esta estructuración lo que nos lleva a pensar es que hay excesiva competencia y muchas posibilidades de crisis recurrentes. El caso, por ejemplo, italiano, ¿sí? Podría ser un ejemplo, el caso de italiano hoy, ¿sí? Donde ahí es muy difícil aglutinar más de 30% del voto en una sola lista electoral y entonces siempre hay que hacer negociaciones y siempre estas negociaciones pueden llegar a fallar. Entonces lo que dice Sartori es que a partir de 3 o 4 partidos importantes que disputan el poder, la lógica de la competencia se puede volver caótica. Para terminar, ¿cómo se modifican los sistemas de partidos? Bueno, un poco ya hemos hablado algo de esto, pero básicamente las principales formas de modificar el sistema de partidos es o por crisis externas, crisis políticas, crisis económicas, como ya dije en el caso de España, ¿sí? Que se suelen generar partidos nuevos, o por modificación de las reglas electorales, ¿sí? Cuando se modifican las reglas electorales, generalmente en el mediano plazo tiene un impacto sobre la competencia partidaria, ¿sí? Hay ciertas ideas generales que podemos hablar respecto de cómo las reglas electorales impactan en qué tan pocos o qué tantos partidos hay y cómo compiten entre ellos los partidos en un sistema. Generalmente, la fórmula mayoritaria en distritos uninominales, o sea, el sistema inglés, ¿sí?
establece un sistema de dos partidos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vos haces elecciones por distritos y en cada distrito solo gana uno, o sea, el que gana el distrito se lleva todas las bancas de ese distrito, generalmente hay dos grandes partidos. ¿Por qué? Y porque los partidos pequeños es muy difícil que lleguen a ganar un territorio. Entonces, generalmente gana o el que está primero o el que está segundo y siempre son estos los que terminan representados en el Parlamento. La fórmula proporcional en distintos plurinominales tiende al multipartidismo. Bueno, aquellas fórmulas que dicen en cada territorio compiten varios partidos y cada uno suma en cada territorio diferentes bancas, lo que generalmente se genera es un sistema de más de dos partidos, de 3 o 4 partidos en la asamblea, en el Parlamento, ¿sí? Un esquema de mayoría absoluta con doble vuelta en esquemas presidenciales también promueve la competencia de varios partidos, ¿sí? Es decir, en todo caso, lo que me interesa, que las reglas electorales, el tipo de forma de voto, impacta en si hay más partidos o menos partidos al final en el sistema. También que sea un sistema presidencialista o parlamentario puede ejercer una influencia aumentando o reduciendo el número de partidos, ¿sí? Generalmente los sistemas presidencialistas tienden a tener menos partidos que los sistemas parlamentarios, que ya hemos dicho que trabaja mucho en coalición. Y finalmente, para terminar un poco con lo que hemos venido estudiando estos días, los sistemas federales, los países federales, complejizan la lógica partidaria en el sentido de que los partidos, además de tener representaciones a nivel nacional, tienen que tener representaciones a nivel provincial. Y esto hace que las estructuras de los partidos hacia adentro de cada partido sean más complejas que si los partidos solamente tuvieran representación en el gobierno nacional, ¿sí? O sea que una serie de cuestiones que impactan en el sistema de partidos y en su configuración, las leyes electorales, los tipos de sistema de gobierno y los tipos de organización territorial, federal o unitaria. Crisis de los partidos, y con esto ya terminamos. Bueno, en las últimas décadas observamos cierta dificultad de los partidos políticos de sostener su monopolio la idea de que son las principales organizaciones que representan políticamente a la sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque han proliferado la representación económica a partir de lobbies, grupos de interés, porque los medios de comunicación han reemplazado a los partidos como emisores de mensajes políticos, porque los movimientos sociales se han estructurado desde abajo y también representan diferentes reclamos políticos de la sociedad y a veces estos movimientos sociales están más o menos cercanos a un partido político, pero otras veces no. Y luego vemos muy recientemente una cierta embestida por afuera del sistema, ¿sí? Estos grupos antisistema que proponen alternativas incluso a los regímenes democráticos como forma de organización de la sociedad. Así que bueno, en los últimos años lo que vemos es una cierta crisis de los partidos políticos a este rol fundamental que ocupan en la estructuración de las demandas políticas de la sociedad frente al Estado. Lo cual, desde el punto de vista de un politólogo, es un poco preocupante, ¿sí? Y puede dar lugar a situaciones no muy deseables en términos democráticos. Pero es una realidad que hay que observar y que hay que analizar. Así que bueno, dejo para la parte práctica, ¿sí? El debate acerca de los partidos argentinos, léanselo y vamos a hacer algunas preguntas al respecto, pero no quiero que tampoco que se vuelva tan larga esta presentación y entonces los dejo acá y cualquier cosa nos vemos en los foros y en el Zoom para seguir conversando. Dale, bueno, un abrazo. Espero que hayan podido seguir la explicación. Hasta luego.